Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos a su canal católico Mensajeros de Garabandal, un rinconcillo donde tratamos de construir entre todos este espacio donde profundizamos en la fe, donde fortalecemos nuestra alma para los duros momentos de tribulación venidera, a los que nos vamos acercando de manera progresiva e irremisible. Hoy vamos a hacer un programa especial, un programa que nos han solicitado ustedes y es un programa sobre respuestas de ese vídeo tan bonito que tanto les ha gustado, que es la generación de la higuera. Cómo no, para explicar todo esto, pues contamos con una persona muy querida en nuestro canal, una persona que ya es miembro por derecho propio, por todo lo que nos ha enseñado. Como decía, ya es miembro de esta pequeña, que podríamos llamar pequeña gran familia de Mensajeros de Garabandal, que no es otro que nuestro experto y estudioso incansable de la Biblia, don Mauricio Ozaeta. Bienvenido, Mauricio, muchísimas gracias por querer estar hoy aquí con nosotros. Hola, Miguel Leopoldo, un gran saludo para ti y para todos los que siguen tu canal, Mensajeros de Garabandal, y le pido pues la ayuda a Dios y al Espíritu Santo para que nos guíe en este pequeño conversatorio y para que todo lo que hagamos sea siempre por y para la gloria de Dios Padre, la honra del santo nombre de Jesucristo, la salvación de las almas, la renovación de la faz de la tierra y la instauración en el mundo del glorioso reino de paz, que es el reino de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Desde luego, por supuestísimo. Siempre ese es nuestro mensaje, nuestro digamos, punto final donde queremos ir siempre. Y yo quería, antes de empezar, agradecerte de todo corazón que hayas querido estar hoy aquí con nosotros. Estás de viaje, no paras, ahora estás en México, hace poco estabas en otro país y no paras. Y aún así has querido buscarnos un huequecillo para estar con nosotros, para responder todas estas preguntas, estas inquietudes que la gente tiene y que, te diré que son cientos de mensajes los que nos llegan a Elena y a mí, que procuramos ir respondiendo con toda la premura que nos da hoy la dinámica del mundo de hoy, que es tremendo. Pero procuramos responder todo lo que podemos y muchísima gente nos pide que te digamos que muchísimas gracias por tus enseñanzas, por la exposición tan brillante que suelo hacer en general en todos los vídeos, muy especialmente en este que estamos tratando hoy, la generación de la higuera. Así que te lo transmito como ellos quieren. Muchísimas gracias y que están encantados con tus explicaciones. Muchas gracias, Miguel Leopoldo. Antes de pasar a contestar las preguntas que se han hecho y que yo ya repasé, viendo sobre todo la mayor duda, yo creo que antes de ir a las preguntas puntuales, yo creo que haciendo un planteamiento inicial queda respondida lo más general y después ya vamos a lo puntual, a lo particular, porque sí me he dado cuenta leyendo las preguntas que es lo más que generó duda, confusión o rechazo en algunos casos, lo cual no tengo ningún problema porque yo no estoy intentando convencer a nadie ni entregando una verdad como absoluta, sino compartiendo un estudio. Entonces si me lo permites, voy a compartir la pantalla para poder hacer este planteamiento o resumen inicial y ya después, si quieres, vamos de manera un poco más puntual a las preguntas y respuestas. Necesito que me digas, por favor, si se está viendo lo que estoy compartiendo. Sí, parucía antes de 2028. Y si la avanzo, ¿puedes ver cómo avanzo las láminas? 2 citas bíblicas, 8 premisas bíblicas. Listo. Entonces, yo presenté hace varios años, inicialmente en televisión, salió en vivo en más de 50 países, en Telamiga Internacional, un estudio bíblico sobre la generación de la higuera. El título que le pusieron en ese momento, en el programa Un Café con Galat, que tenía por título, ¿podrá usted vivir la segunda venida de Jesús? Yo inclusive publiqué un libro asociado a este estudio. Digo porque algunos de los comentarios de algunas personas dijo que por qué no podía esto ponerlo por escrito o plantearlo de una manera más formal. Pues sí lo hice. Mi primer libro, Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada,
es para explicar con detalle la generación de la higuera. O sea que si en un programa de 1 hora no fue suficiente, de hecho no lo es, para explicar un estudio de varios años, pues hay un libro, mi primer libro, que explica todo esto con detalle. Es una propuesta que yo hago de interpretación sobre la respuesta a Jesús a sus discípulos de cuándo sucederá lo que él narra en Mateo 24. Mateo 24 tiene un rescate, una reunión de elegidos en los aires, desde un extremo de los cielos hasta el otro, de un extremo de los cielos hasta el otro. Los elegidos son reunidos arriba, arriba, en el cielo, en los aires, en las nubes. No solo lo dice Jesús en los evangelios, lo dice también el apóstol San Pablo en algunas de sus cartas, como en 1 Tesalonicenses 4. O sea que la reunión parusíaca es en los aires, en las nubes. ¿Y cómo los reúne en las nubes? Porque primero los saca allí donde dice, uno será tomado, uno será dejado, una será tomada, una será dejada. Entonces, cuando Jesús está hablándoles de escatología y les va a anunciar esto, este arrebatamiento, esta reunión en los cielos, esto de que uno será tomado y uno será dejado, le preguntan 2 preguntas, valga la redundancia, ¿cuándo sucederá y qué señal nos da? Son 2 preguntas en una, ¿cuándo y qué señal? Entonces Jesús lo va a responder con la parábola de la higuera, pero la respuesta de Jesús no es inmediata. Ahora voy a mostrar el panorama completo de Mateo 24 para que veamos que antes de Jesús hablar del rescate parusíaco y de la reunión parusíaca en los aires, primero da un contexto y una serie de cosas que tienen que ocurrir antes. Básicamente son los sellos del Apocalipsis. O sea, mira qué interesante. Jesús, antes de responder el cuándo y la señal, da un contexto, un preámbulo, o sea, como diciéndonos, antes de la reunión parusíaca, unos sucesos tienen que darse previos, y ahí están los sellos del Apocalipsis y también el aviso. Y después, cuando él responde, pues da la respuesta de la generación de la higuera esta semejanza, cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Yo presento una hipótesis de qué está respondiendo Jesús con esta misteriosa respuesta de la generación de la higuera. Lo que yo presento es que con base a esa parábola de Mateo 24, 32, 34 y Ezequiel 4, del 3 al 6, yo hago una propuesta interpretativa que me apunta a que la parusía tiene que tener como año tope 2028. Piense que no estoy dando fecha, yo no estoy diciendo qué día del 28 o qué día futuro, no estoy proponiendo una fecha, estoy proponiendo un año tope, año tope, o sea que no puede ser después, que la parusía no puede ser a partir del 2029, sino que tiene que ser 2028 o antes, pero no después. Y luego, con base a estas 2 citas bíblicas y a 8 premisas estructurales que no las voy a explicar aquí, pero bueno, ese es el resultado de ese estudio que presenté en televisión en 54 países y que convertí en mi primer libro, La generación de la higuera. El quinto reino, un mensaje de esperanza renovada. Ese libro lo han leído también biblistas, teólogos y sacerdotes, y yo siempre les he dicho, si encuentran algo que esté mal, una premisa estructural que esté errada, que me lo dejen saber. Pero muchos sacerdotes han leído el libro, lo han analizado con calma y algunos han comentado, puede ser que lo que esté planteado esté correcto. De hecho, cuando el doctor José Galat me invitó a presentarlo en televisión, es porque lo analizó junto con el doctor Rafael Arango, 2 grandes biblistas de Colombia, ya fallecidos ambos, tanto doctor Arango como Rafael Arango como el doctor José Galat, dijeron, esto que está planteando Mauricio Saeta puede ser, tiene sentido, por lo menos vale la pena escuchar. Yo no lo transmito como una verdad absoluta, ni como algo cierto, ni que yo tengo la razón, yo me creo dueño de la verdad. No, lo presento como una propuesta y cada quien lo analiza y lo discierne. Para los que dicen que está errado, ¿no? Que esto está malo, que esto hay que echarlo a la basura, yo les digo, pero es que hasta que no ocurra, no pueden saber si está malo. Es decir, hasta que no lleguemos aquí a 2028, nadie puede afirmar con certeza absoluta que esto está malo y hay que tirarlo a la basura. Porque hasta que no se dé, ¿no? Si ya hubiera pasado el 2028 y no hubiera ocurrido la parusía, sí podrían decir, esto que propuso Mauricio Zeta estaba malo. Pero como todavía estamos en el 2025,
Nadie puede afirmar con certeza que está malo, así como yo tampoco afirmo con certeza que es verdadero, es una propuesta. Entonces, esto que estoy compartiendo acá es el end-to-end, ¿no? El principio a fin de Mateo 24, que tiene 4 bloques. Aquí no lo voy a explicar con detalle, lo hemos explicado en otros vídeos. Yo sugiero que las personas vean el programa de la parusía que hice en Mensajeros de Garabandal, no solo el de la higuera, porque es que son complementarios, se complementan. Y yo me di cuenta por los comentarios de algunos que vieron el programa de la higuera, me di cuenta que no vieron el otro, el de la parusía, que no fue uno, lo hicimos en 4 partes. Entonces, en el bloque 1 es donde le hacen la pregunta. Cuando Jesús les comienza a hablar de escatología, es cuando le preguntan cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Eso está en el bloque 1. Yo digo que aquí hay 4 bloques. El bloque 1 y el 3 lo estoy colocando en color azul, en fondo azul clarito, es cuando Jesús le habla a los judíos. El bloque 2 y el bloque 4, que aquí lo estoy colocando con fondo color lila, color morado claro, es cuando Jesús le habla a todas las naciones y a la iglesia. Entonces, es interesante que a lo que a Jesús le preguntan los apóstoles, al final del bloque 1, Jesús lo responde en el bloque 4. El bloque 4 es el principal mensaje de Mateo 24, que es la parusía y el aviso que la precede. Entonces, la respuesta es cuando dice de la higuera aprended esta semejanza, ¿no? Pero resulta que es muy interesante que Jesús pone como contexto, antes de hablar del rescate parusíaco de Mateo 24, pone como contexto lo que ocurre antes. Y lo que ocurre antes, miren qué interesante, aquí lo estoy colocando resaltado con estas flechas, son los sellos. O sea, aquí Jesús está indicándonos que antes de la parusía, o sea, del rescate parusíaco, se dan los sellos del Apocalipsis. Es decir, si leemos Mateo 24 junto con el Apocalipsis, en particular Apocalipsis capítulo 6, que es cuando se abren los primeros 6 sellos, nos damos cuenta que los sellos se abren antes de la parusía. Entonces, esto de yo soy el Cristo es el primer sello. Hambre, pestes y terremotos serían el segundo, tercero y cuarto sello. La persecución sería el quinto sello. El aviso, el sexto sello. Y la parusía sería el séptimo sello. O sea que Jesús primero nos hace ver que antes del rescate parusíaco y del encuentro con él en los aires, está la apertura de los sellos. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque Jesús nos está dando a entender que sí hay antes de la parusía tanto los sellos como el aviso, que en mi interpretación es el sexto sello. Explicábamos en uno de los vídeos de la parusía que la semana 70 de Daniel está conformada por 2 mitades. Estas 2 mitades están tanto en el libro del Apocalipsis como en el libro de Daniel. La primera mitad se le suele llamar tribulación y a la segunda mitad se le suele llamar gran tribulación. Yo estoy proponiendo cambiar los términos, la semántica, porque estos términos ya se han hecho trillados y como complejos, como confusos, mejor dicho. Y porque a mí me parece interpretar que la gran tribulación a los católicos fieles es en la primera mitad, no en la segunda mitad. Más bien pareciera que la gran tribulación es la segunda mitad para los judíos, cuando los traiciona el anticristo. Pero para los que permanezcan fieles al evangelio inalterado, la gran tribulación parece que comienza desde el principio, desde que el anticristo sube al poder, ¿no? De manera oficial. ¿Con qué comienza la semana 70 de Daniel? Como lo dice Daniel 9:27, con la firma de un pacto, firma alianza con muchos. No se sabe en qué consiste, la Biblia no dice explícitamente cuál será ese pacto con muchos. Yo coloqué aquí 4 hipótesis, 4 posibilidades, y pueden ser otras distintas. 1, poner fin a la guerra mundial. 2, un pacto entre judíos y musulmanes, un acuerdo de paz. 3, un acuerdo entre musulmanes y judíos para que puedan los judíos construir el tercer templo en el monte Moriah, en el monte del templo.
4, una condonación de la deuda externa de todos los países, y pueden ser otras cosas. Pero estoy poniendo aquí como ejemplo para que estemos pendientes de más o menos qué pudiera ser. Ese pacto con muchos o firme alianza que da inicio a la semana 70 de Daniel ha ocurrido. Yo digo que no y que está muy próximo por ocurrir. Yo sé que hay muchas personas que dicen que sí ocurrió en el secreto, en un sótano, nadie se enteró. Yo sé que hay gente que lo dice. Yo simplemente digo que no estoy de acuerdo con los que dicen que ya ocurrió, porque para mí es un hecho público, notorio, importante, que cambia pues el curso de la historia. Es demasiado relevante en cuanto a la geopolítica internacional este pacto, y no ha ocurrido todavía. Una vez que arranque, pues comienza la primera mitad, en los primeros 1260 días, y luego en la mitad, según Daniel 9:27, se instaura la abominación de la desolación y se suprime el sacrificio perpetuo, y viene la segunda mitad, que se suele llamar gran tribulación. ¿Cómo yo estoy redefiniendo los términos para hacerlo esto más comprensivo y más bíblico? Me parece más sujeto a la realidad bíblica. Llamar a la primera mitad tribulación y a la segunda mitad ira de Dios. Tribulación vendría a ser la persecución del anticristo y los castigos autoinfligidos por el hombre, como la guerra. La guerra es algo que es un castigo que el hombre se causa a sí mismo. O cuando se crean, no sé, virus y bacterias en laboratorio para que muera mucha gente, una pandemia creada, pues eso también es un castigo autoinfligido. Pero sobre todo es la persecución del anticristo, que en mi criterio y mi parecer comienza en la primera mitad. O sea, comienza desde el principio que el anticristo firma el pacto con muchos. Entonces, hay un rescate, es lo que yo enseño, post-tribulación y pre-ira. Ese rescate es la parusía, yo la coloco hacia la mitad, o sea, hacia el 2028, ¿no? Y luego de ese rescate parusíaco, el arrebatamiento, viene la segunda mitad, más o menos, no tiene que ser exactamente en la mitad, pero viene la ira de Dios, que son los castigos enviados por Dios. Entonces, en la primera mitad, desde el punto de vista del Apocalipsis, en la primera mitad estarían los sellos, y en la segunda mitad estarían las copas de la ira de Dios. Hay una cita bíblica importantísima que pido a todos tener muy en cuenta, incluso a los que no están de acuerdo con mi interpretación, pero pido que todos la tengan muy, muy en cuenta porque es extremadamente relevante. Y es que en Daniel 7:25 está revelado que la persecución del anticristo a los justos, a los santos, es de solo 1260 días, es decir, de 3 tiempos y medio o 42 meses. ¿Por qué es tan relevante esta cita de Daniel 7:25? Porque confirma con certeza absoluta que la persecución del anticristo a los santos no dura 2520 días, o sea, no es toda la semana 70 de Daniel. Esta cita bíblica le tumba el argumento y el criterio a muchas personas que yo, en mi opinión, están confundidas. Incluso le tumba el criterio, la opinión, el argumento a muchos que me llevan la contraria, o sea, que no están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque aquí se confirma que la persecución del anticristo dura solamente la mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, solo 1260 días. Entonces la pregunta interesantísima, Miguel Leopoldo, y un tema de discusión bellísimo, y yo estoy dispuesto a discutir, a debatir y a que todos aportemos en esta discusión hermosa, es si Daniel 7:25 dice que la persecución dura solo 1260 días, estamos obligados a pensar si es la primera mitad o si es la segunda mitad o dónde está. La inmensa mayoría de los católicos te va a responder, Miguel Leopoldo, que esta persecución del anticristo corresponde a la segunda mitad, a la parte final. Yo digo, no estoy de acuerdo, porque el anticristo, una vez que suba al poder, no nos va a mandar 3 años y medio de vacaciones. Me explico, es decir, más bien pareciera con Mateo 24 y con los discursos escatológicos de Jesús en general y con la lectura del Apocalipsis, más bien pareciera que la persecución de los santos, que es la que está aquí en Daniel 7:25, es la primera mitad, solo la primera mitad, es decir, solo 1260 días. Entonces, si los santos no son perseguidos en la segunda mitad, tampoco es porque el anticristo les va a dar vacaciones en la segunda mitad, sino porque los santos que no fueron asesinados en la primera mitad, porque también va a haber muchos mártires, claro que sí,
Pero los santos que dieron la cara, que enfrentaron al anticristo, que no aceptaron herejías y blasfemias, ¿no? Que no se arrodillaron ante el nuevo orden mundial y ante el poder del anticristo, sino que permanecieron fieles al evangelio inalterado, a Jesús y a María, y que no hayan sido asesinados, son rescatados en la mitad, es decir, en el rescate parusíaco, que es el que yo digo que tiene por año tope 2028. ¿Qué viene después del rescate parusíaco? Pues viene la segunda mitad, la segunda parte, que es la ira de Dios, que son las 7 copas de la ira de Dios, y que todo esto termina con la batalla del Armagedón, juicio de las naciones y la instauración del glorioso reino de paz. Entonces, según esta propuesta cronológica que yo hago, hipotética, es una propuesta, la parusía sería hacia el 2028 y el juicio de las naciones sería más o menos hacia el año 2031, aproximadamente. Entonces, para todos aquellos que dicen que no están de acuerdo, yo digo, no hay problema, porque no estoy intentando convencer a nadie. Para todos aquellos que dicen que lo que estoy enseñando está malo, está errado, o hay que echarlo a la basura, yo digo, no lo puedes afirmar hasta que no se dé lo que estoy diciendo. Es decir, hasta que no ocurra o no ocurra, o sea, hasta que ocurra o deje de ocurrir lo que estoy diciendo, no puedes afirmar con certeza que está malo. Porque yo pongo como año tope, y no estoy dando fecha, como año tope el 2028 para la parusía, y digo que después viene la segunda mitad, es decir, la ira de Dios, que termina aproximadamente hacia el año 2031, 2032, y hasta que no se dé todo esto que acabo de decir, no puedes afirmar con certeza que está malo. Solo podrías decir, no estoy de acuerdo con el planteamiento de Mauricio Saeta. Y yo digo, no tengo ningún problema porque no estoy intentando convencer a nadie y no estoy queriendo imponer nada, ni he dicho jamás que yo tengo la verdad, que yo soy dueño de la verdad, o que me escuchen a mí y que me sigan a mí. Nunca he dicho tal cosa. Lo he propuesto porque creo en ello, estoy convencido y aún así lo presento como una hipótesis y estoy dispuesto a escuchar las hipótesis de otros y estoy dispuesto a escuchar que la gente diga, no lo creo, no me convence, no tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí quiero que quede claro en este programa es qué es lo que yo sí enseño. O sea, lo que no quiero es que quede tergiversado mi mensaje, ni que basen la refutación en cosas que yo no he dicho. ¿Qué es lo que yo enseño entonces? Que hay un rescate post-tribulación y pre-ira. ¿Qué significa post-tribulación? Que el rescate es después de la persecución del anticristo, después de los sellos, o sea, el rescate es después de la guerra, de la peste, del hambre y de la persecución. Eso significa post-tribulación. ¿Y qué significa pre-ira? Que el rescate es antes de los castigos divinos. ¿Qué es lo que enseñan los protestantes? Y yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo también los refuto. Los protestantes enseñan que el rescate parusíaco, el arrebatamiento, es al inicio de la semana 70 de Daniel, es decir, que ellos dicen que los rescatados no tienen que vivir el tiempo del anticristo, o sea, que no van a ser perseguidos, que no van a vivir nada del apocalipsis. Eso está malo, eso que enseñan los protestantes está mal, entre otras cosas porque con Daniel 7:25, que estoy compartiendo aquí esta cita tan importante, se confirma con certeza absoluta que los santos sí viven una persecución de 3 tiempos y medio, es decir, de 1260 días. Entonces el planteamiento protestante está mal. Pero el común denominador católico también yo lo considero errado, porque casi todos los católicos dicen que no hay un rescate antes del final, que no hay un arrebatamiento antes de la ira, que no hay esto que yo coloco aquí en la mitad. O sea que casi todos los católicos dicen que la parusía de Mateo 24 y el juicio de las naciones de Mateo 25 es todo junto al final, es decir, que no hay un rescate antes de la ira, es decir, que pagan justos por pecadores, y yo no estoy de acuerdo con eso porque en la Biblia no lo veo así. Jesús dice que la parusía será conforme a lo que sucedió con Lot. Así lo dice él explícitamente en Lucas 17. Mi parusía será conforme a lo que sucedió con Lot. Y Lot fue rescatado antes de la ira de Dios. Lot sí vivió su tribulación, vivió la maldad de sus vecinos, vivía vivía perturbado por la lujuria, la maldad, la violencia de sus contemporáneos y de sus vecinos. Él aguantó y perdonó,
pero Lot es rescatado antes de la ira de Dios, representada en ese momento con una lluvia de fuego y azufre. Y Jesús es el que dice que la parucía será conforme a lo que sucedió con Lot. Entonces, si la parucía, el rescate parucíaco es conforme a lo que sucedió con Lot, y Lot fue rescatado antes de la ira, de la lluvia de fuego y azufre, pues lo que nos está diciendo Jesús es que si hay un rescate antes de la ira. Y para aquellos que piensan que esto está mal o que es una herejía protestante y que soy el único loco en el mundo que lo enseña así, les tengo una noticia. Existen sacerdotes católicos y también seglares que lo enseñan como yo, que han llegado a las mismas conclusiones, quizá por otras vías. Entre ellas, el padre Juan Rivas, de acá, de México, donde me encuentro en este momento. En España, los padres Joseph Marián y Raúl Marcos, que también se han dado cuenta que tiene que haber un rescate antes del final, es decir, antes de la ira de Dios, antes de los castigos divinos. Bueno, entre otros, ¿no? No son los únicos. Hay un planteamiento muy similar al mío de un sacerdote polaco, el padre Adam Swarsinski, que también habla de la parucía por etapas o la parucía por fases. Y entre los laicos que lo enseñan como yo están Arturo, periodista católico, con su Arturo Picatoste, y Agustín Aranda con su canal homónimo. Entonces sí, somos varias las personas que lo presentamos de esta manera, y para que quien quiera afirmar que estamos en el error, pues yo le digo, tiene que esperar, porque hasta que no se den el tiempo lo que estamos proponiendo, no pueden afirmar con certeza de si esto está bien o si está mal. Y en resumen, ¿qué es? Un rescate parucíaco hacia la mitad de la semana 70, es decir, aproximadamente hacia el 2028, y luego viene la segunda mitad, la ira de Dios, los castigos divinos, que terminan con el juicio de las naciones hacia el año 2031, 2032 aproximadamente. Quiero hacer un análisis ahora de todo Mateo 24 y Mateo 25 con las tres parábolas que están entre ellos, entre estas dos partes de este discurso escatológico de Jesús. De hecho, es un solo discurso. Mateo 24 y Mateo 25 es una unidad, y yo sugiero a todos que lo lean como una unidad. Mateo 26 dice así, al principio de Mateo 26 dice: cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, dijo a sus discípulos. ¿Qué nos dice eso? Esa manera de comenzar, porque el ahí cambia de tema. Mateo 26 cambia de tema por completo, deja de hablar de escatología. Cuando Jesús hubo acabado todos estos discursos, significa que Mateo 24 y Mateo 25 es una unidad, es una sola cosa. Claro, es todo, resume la escatología, resume el final de los últimos tiempos y lo que ocurre al final antes de que Él instaure su reino en la tierra. Si lo leemos completo, nos damos cuenta que ya Jesús nos estaba indicando dos manifestaciones parusíacas. La de Mateo 24 es el rescate parusíaco y la de Mateo 25 es el juicio de las naciones. Es decir, que estas dos manifestaciones parusíacas son diferentes, corresponden a dos momentos diferentes que yo separo en aproximadamente 3 años y medio. ¿Y qué hay entre el rescate parusíaco de Mateo 24 y el juicio de las naciones de Mateo 25? Hay tres parábolas, que es lo que ahorita voy a analizar, y lo voy a proponer análisis con la ayuda de un sacerdote que hizo una reflexión hermosísima sobre este tema, una reflexión del padre Horacio Bojorge de Uruguay. ¿Cómo sería la línea de tiempo? En Mateo 24 vemos el comienzo de los dolores, y los dolores, los sellos del primero al sexto, y el séptimo sello, que es ya la parusía, el rescate. Y en el rescate dice Jesús: uno será tomado, uno será dejado. Y Mateo 24 termina con la suerte del dejado. ¿Cuál es la suerte de los no rescatados, de los que se quedan? El llanto y el rechinar de dientes. Eso no está queriendo decir que no es algo en el infierno, sino que es un castigo y purificación terrestre. La gente puede estar llorando y muerta de miedo, rechinando los dientes, pero están vivos, porque si tienes dientes, entonces estás vivo. La gente que está en el infierno ahora no puede rechinar los dientes porque no tiene dientes.
Entonces, el tomado es el rescatado y el dejado se queda para vivir la segunda mitad, es decir, la ira de Dios, que termina con el juicio de las naciones, y en el juicio de las naciones, unos reciben la vida eterna y otros el suplicio eterno. Entonces, ¿cuál es el análisis de las tres parábolas y por qué Jesús en su infinita sabiduría decidió poner estas tres parábolas entre el rescate parusíaco de Mateo 24 y el juicio de las naciones de Mateo 25? ¿Cuáles son las tres parábolas? La parábola del siervo que el Señor puso sobre su servidumbre, luego la parábola de las 10 vírgenes y luego la parábola de los talentos. Qué interesante. Entonces, el padre Bojorge asocia estas tres parábolas a Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Voy a leer solamente lo que está subrayado y en negritas, porque es ya el tiempo en que comienza el juicio por la casa de Dios. Lo que explica el padre Bojorge es que el juicio comienza por la Iglesia católica, por la catolicidad. Y eso tiene mucho sentido, porque cuando Dios le quitó la viña a los judíos, por haber matado a los profetas y luego al Hijo, se las entrega en arriendo a los gentiles, es decir, a todas las naciones, es decir, a nosotros. Pero nosotros no somos dueños de la viña, porque se nos entrega, según la parábola del viñedo, se nos entrega en calidad de arrendatarios. Entonces, cuando Jesús viene al final de los tiempos, lo primero que viene a pedirle cuenta es a los arrendatarios, a quienes le entregó la viña en calidad de arriendo. Eso es esto de que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por la catolicidad. Y las tres parábolas explicarían en qué consiste ese juicio, cómo se da ese juicio a la Iglesia católica, al catolicismo. Pues la parábola del siervo que el Señor puso su servidumbre, pero pareciera ser el criterio de juicio, de selección de obispos y sacerdotes, o sea, del clero. La parábola de las 10 vírgenes podría ser de las personas de vida consagrada, las personas que tienen votos de pobreza, castidad, obediencia, religiosos, religiosas, etc. Y la de los talentos pues, podría aplicar a todos los católicos, a todos los laicos y seglares católicos. Entonces, ¿qué nos estaría dando estas tres parábolas? El criterio de selección parusíaco de rescate, porque dice en la parusía Jesús, uno será tomado, uno será dejado. Ahí hay un criterio, hay un juicio, de hecho, ¿no? No es el juicio de las naciones, pero hay un juicio en el sentido de que se decide quién se toma y quién se deja. Y lo que nos está dando es que ese juicio lo divido en tres grupos de católicos. El primer juicio hacia el clero. Entonces, el siervo que el Señor puso su sobreservidumbre, es decir, obispos y sacerdotes, que cuando llega el Señor lo encuentra haciendo su trabajo, es tomado. Pero el siervo malo, el capataz malo, el encargado malo, que está golpeando o maltratando a los siervos, perdón, a los obreros, y no les paga a tiempo, etcétera, y como el Señor se tarda, hago lo que me da la gana y no me porto bien, entonces es el grupo de obispos y sacerdotes dejados, porque cuando el Señor llegó, no los encontró haciendo su trabajo como capataces, como encargados del viñedo. ¿Cómo sería en el caso de las 10 vírgenes? Pues algo similar, ¿no? Aquellos religiosos, religiosas, personas de vida consagrada, que cuando viene el Señor en la parusía, los encuentra fieles a sus votos de pobreza, castidad, obediencia y a su orden religiosa, pues es tomado. Y a los que no encuentra cumpliendo con sus votos y siendo fieles a Jesús, dejados. Y en el resto de los laicos, pues sería quien usa sus talentos para salvar almas, ¿no? Dios nos entregó la vida, la salud, la inteligencia y la fe católica, ¿no? Y la iglesia, los sacramentos, para que nos salvemos y salvemos a tantas otras personas como podamos. Pero si cuando viene el Señor no has hecho uso de tus talentos para salvarte y salvar a otros, pues entonces estás entre los dejados, ¿no? Los laicos rescatados, tomados, los que ayudaron a salvar almas al Señor, y los dejados, los que enterraron sus talentos y no ayudaron a otros a salvar almas. Entonces, mira qué análisis tan bonito y tan poderoso, Miguel Leopoldo, que nos está dando estas tres parábolas, los criterios de selección del rescate parusíaco, quién es tomado y quién es dejado. Y luego, de hecho, dos de ellas terminan con el llanto y el rechinar de dientes. O sea, lo que nos está diciendo Jesús, lo que nos está queriendo decir, es que los dejados no son arrojados al infierno,
sino un castigo y purificación terrestre, que es la ira de Dios, que son las 7 copas de la ira de Dios en el Apocalipsis, que terminan con el juicio de las naciones, y al final del juicio de las naciones pues se hace la entrega del reino, el inicio del reino milenial, ¿no? Del reino de Cristo en la tierra. Entonces, a mí me parece que conviene analizar este planteamiento del padre Bojorge, porque yo nunca se lo había escuchado a nadie. Es hermosísimo, es potentísimo, y la conclusión es que cuando viene Jesús al final de los tiempos, antes de pedirle cuenta a los judíos, antes de pedirle cuenta a las otras religiones o a los ateos, lo primero que hace, y tiene mucha lógica, es pedir cuenta a la catolicidad, a la Iglesia Católica. Por eso dice el primer papa, es ya el tiempo en que comienza el juicio por la casa de Dios. Y ese juicio es el juicio asociado al rescate parusiaco de quién es tomado y quién es dejado, que yo pongo hacia la mitad de la semana 70, es decir, hacia el 2028, que luego viene la ira de Dios, que termina con el juicio de las naciones, más o menos hacia el año 2021. Entonces, este es en resumen el planteamiento. Y ahora sí podemos, Miguel Leopoldo, pasar, si quieres, a puntualizar un poco más la ronda de preguntas y respuestas, pero quería aclararlo porque veo en las preguntas que hay cierta confusión. Y otra noticia quiero decir antes de darte la palabra, Miguel Leopoldo. Yo también he estudiado a los padres de la iglesia, y 5 padres de la iglesia sí hablaron del arrebatamiento. Sí predicaron el arrebatamiento, entre ellos San Juan Crisóstomo. Yo invito a todos los que no han leído la patrística, los que no han leído los escritos de San Juan Crisóstomo, para que vean cómo este padre hablaba del rapto en la nube, el arrebatamiento en la nube, el encuentro del Señor en los aires. Los que tienen el breviario, los que todavía hoy en día, laicos o religiosos, leen la liturgia de las horas, seguramente se habrán dado cuenta que San Juan Crisóstomo era uno de los padres de la iglesia que enseñaba el arrebatamiento como una verdad católica. Y en mi libro Parusía tengo otros 4 padres de la iglesia que enseñaban en los primeros siglos de la iglesia el arrebatamiento, incluso especificando como por ejemplo San Efrén de Siria, que es antes del castigo y purificación final, o sea, antes de la gran hecatombe, que viene el rescate, como lo enseña el padre Joseph Marián, que antes mencioné, que antes de la gran hecatombe, antes del castigo y purificación final, antes viene un rescate. Yo sé que somos muy pocos los que lo enseñamos, sé que somos muy pocos, pero yo sugiero que no lo descartéis hasta analizarlo un poco más y hasta a ver si se cumple o no, porque las personas que hicieron comentarios un poco fuertes, algunas personas hicieron con palabras incluso un poco groseras, yo digo, pero ¿qué sentido tiene llegar a ese tipo de discusión acalorada? Si ni siquiera han permitido que pase el tiempo para ver si esto que estamos proponiendo, yo, algunos sacerdotes y también mis amigos Arturo y Agustín, si es correcto o no, hay que esperar de aquí al 2028 al menos. Es decir, descartar algo porque si ya hubiera ocurrido en el pasado, que se puede mostrar que falló, ¿no? En el pasado, pues ya está, ya pasó. Pero si está en el futuro lo que estamos planteando, nadie podría asegurar con certeza absoluta que está malo. Hay que esperar por lo menos de aquí al 2028 para ver si está malo o no lo planteado. Pues después de esta exposición, que yo creo que bueno, ha sentado unas bases que casi responden a un gran número de preguntas, pues vamos a hacer una ronda, pero rápida, porque ya casi hemos alcanzado el tiempo, pero yo creo que venía bien porque así sentamos una serie de ideas que son cruciales, como tú comentabas. Claro, si no ven todos los capítulos de Parusía, pues les surgen dudas y las plantean luego posteriormente, como en este caso en el vídeo de la generación de la higuera. Tenemos Y perdón que te interrumpa, sí. Como estamos compartiendo las láminas todavía, sí. Para estas personas que mencionaron que el arrebatamiento era una herejía protestante, pues aquí estoy compartiendo en la pantalla los escritos de San Juan Crisóstomo, un santo y un padre de la iglesia,
que enseñaba el arrebatamiento como una verdad católica. Entonces, si me llaman a mí hereje protestante por enseñar el arrebatamiento, pues entonces significaría que San Juan Crisóstomo también sería un hereje protestante. Y si es un hereje protestante, entonces ¿cómo fue canonizado y cómo la iglesia lo llamó padre de la iglesia? Y de hecho, también aprovecho para aquí mostrarlo, ¿no? La traducción de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, está correcta y lo pude confirmar no solo con la Vulgata, sino con el escrito original en griego del apóstol San Pablo. Esto que leo aquí en color verde, este cuadro en verde que dice: después nosotros, los vivientes que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Esta traducción, que la estoy tomando de la Biblia Straubinger, pude confirmar que está bien traducida con el Nuevo Testamento trilingüe de José María Bover y de José O'Callaghan. Y lo pude confirmar también con la Vulgata, por ejemplo, la de Don Felipe Sio de San Miguel. El verbo original griego arpagisómeta, sin conjugar, es el verbo arpagma, corresponde en latín al verbo rapere, conjugado rapiemur. Y el verbo rapere en latín corresponde en castellano al verbo raptar o arrebatar, ¿no? Como sinónimos, conjugados, raptados o arrebatados. Es decir, que sí dijo el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo, dejó por escrito que seremos arrebatados junto con ellos, los que acaban de resucitar, los justos recién resucitados. Eso hay que leer el capítulo completo para entenderlo. Seremos arrebatados junto con los que acaban de resucitar en nubes hacia el aire al encuentro del Señor. Entonces, para los que comentaron que el arrebatamiento es una herejía protestante, pues lamentable comentario, porque eso significaría que el apóstol San Pablo es un hereje protestante, porque esto lo estoy leyendo de la Biblia católica. Y si, digamos, afirmamos que San Pablo, que es uno de los mayores apóstoles y uno de los mayores doctores de todos los tiempos, el apóstol San Pablo, es un hereje protestante, pues simplemente yo diría, no estoy de acuerdo, ¿no? Simplemente no, es que se ha creado un rumor, Miguel Leopoldo, de que el arrebatamiento es una herejía protestante, pero es porque no leemos la Biblia, porque si cualquier católico agarra su Biblia católica, ve que en su Biblia católica siempre estuvo el arrebatamiento, y estuvo desde el principio de la iglesia. El protestantismo es del siglo XVI para acá. Antes de que existiera el protestantismo, todas las Biblias católicas desde el principio, de los primeros siglos, tenían el arrebatamiento, tanto en los evangelios, en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis. Entonces, la gente que sigue repitiendo que el arrebatamiento es una herejía protestante, yo les digo, les sugiero, con calma y en respeto, por favor, tome su Biblia católica y comience a estudiarla. No repita lo que dice WhatsApp, Telegram y cualquier persona que opina sin estudiar y sin saber. El arrebatamiento es una verdad católica. San Pablo no es un hereje protestante. Juan Evangelista tampoco, lo digo porque el arrebatamiento también está profetizado en el Apocalipsis. Y lo peor es que como ya Jesús el primero que habló de esto es Jesús en los discursos escatológicos en el Evangelio, uno será tomado, uno será dejado, pues afirmar que el arrebatamiento es una herejía, pues termina poniendo prácticamente al mismo Jesucristo como hereje protestante. Y un comentario más, aunque yo sé que ya nos tomamos casi todo el tiempo con este pequeño resumen, estoy tratando de responder a casi todas las inquietudes, o a la mayoría. Les tengo una gran noticia. Monseñor Juan Straubinger, el autor de la mejor Biblia que hay en castellano, hace la interpretación de Mateo 24 y de los discursos escatológicos de Jesús exactamente como yo la hago. Lo pueden verificar con la lámina que estoy compartiendo. Van a ver que cuando él explica, Monseñor Straubinger, esto de donde está el cuerpo se juntarán las águilas, él lo asocia al arrebatamiento, los hombres que acuden volando hacia Cristo en los aires, y cita a Maldonado, y de hecho lo confronta con 1 Tesalonicenses 4, que es el arrebatamiento. Es decir, que la interpretación que le da a lo de las águilas y el cuerpo es la misma que yo le doy, pero se ve más contundentemente en la nota que pongo aquí abajo a la derecha de Monseñor Straubinger sobre Mateo 24, 30, 31. Saben que Mateo 24, 30, 31 dice que cuando Jesús se aparece en las nubes, ¿no?
con sus ángeles. Dice, juntarán a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Miren que dice aquí lo que está subrayado en rojo. Juntarán. El griego usa el mismo verbo que en 2 Tesalonicenses 2:1. Episinaxusin. Alude aquí el Señor al admirable rapto en su encuentro en las nubes que está prometido para nosotros los vivientes. O sea que cuando yo asocio Mateo 24, 30 y 31 al arrebatamiento, al rapto en la nube, con esta nota le estoy confirmando que Monseñor Straubinger hace la misma interpretación que yo hago. Y después dice, del cielo, es de notar que no dice de la tierra. Claro, porque el encuentro parusiaco es arriba en el cielo, en las nubes. No dice de un extremo de la tierra hasta el otro, sino de un extremo del cielo hasta el otro, porque el Señor primero los arrebata, los saca, el tomado y la tomada, y luego los reúne en los aires. Y vuelve a decir, estos parecen ser los mismos que en el versículo 28 llama las águilas, o sea, vuelve a referir la otra nota que antes mencioné, la del cuerpo y las águilas. Pero cuando uno ve las notas de la Biblia Straubinger, te da cuenta que la interpretación que Monseñor Straubinger, uno de los mayores biblistas del siglo XX, hace de la parusía, del arrebatamiento parusíaco de Mateo 24, es la misma que yo hago porque él también lo confronta con 1 Tesalonicenses 4, que es lo que leí antes, seremos arrebatados en nubes en encuentro del Señor en los aires. Entonces, ¿por qué lo digo? Ya con esto cierro, ya te dejo la palabra, perdón, Miguel Leopoldo. Es que la interpretación que yo hago, aunque la gente se molesta a veces, me llaman hereje, me llaman protestante y dicen que lo estoy enseñando mal, bueno, pero por lo menos lo enseño como el señor Straubinger, lo enseño según lo aprendí de 5 santos padres de la iglesia, entre ellos San Juan Crisóstomo, y lo enseño según otros sacerdotes que comenté y otros laicos que lo enseñan igual que yo. Si estoy equivocado o no estoy equivocado, toca esperar de aquí al 2028. Bueno, como bien dices, la verdad que nos hemos cogido todo el tiempo, lo vamos a extender, si te parece, unos minutitos más, por lo menos para hacer alguna pregunta. Yo creo que has aglutinado gran parte de las inquietudes. Teníamos aquí 3 o 4 folios de preguntas, pero bueno, yo creo que gran parte están respondidas. Yo he estado seleccionando, mientras hablaba así rápidamente, 5 o 6, a ver las que dan tiempo. Pero luego sí, eso, que sean respuestas de 2-3 minutos si puede ser, para mientras antes sean, pues más podemos hacer. Nos damos 10-15 minutitos de tiempo. Las largas es que no pueden hacerse porque hay algunas que cogen medio folio, así que yo les invito a nuestros oyentes que hagan preguntas más cortas, porque claro, luego cuando llega el momento de intentar hacerlas, pues el tiempo no nos lo permite. Así que vamos a hacer así. Pero de todos modos, Sí. una de las más largas, que yo las leí todas, quedan contestadas con lo que acabo de exponer. Exacto, sí. Para esto las leí por anticipado, para dar respuesta a todos. También leí las largas y quedan contestadas. Quien haya hecho esas preguntas se dan cuenta con lo que acabo de decir hasta ahora que queda contestado. Aunque no quede satisfecha, porque eso solo lo puede saber la persona, por lo menos yo la estoy contestando al planteamiento hecho. Efectivamente, por eso había dicho que esta primera base yo creo que aglutinaba o compendiaba casi todas las preguntas, pero aún así queremos pues hacer alguna en concreto pues para que ustedes vean que bueno, que son sus preguntas, que no son nuestras. Así rápidamente, Mauricio, le leo. Por ejemplo, aquí tenemos a Enrique Lara, que nos dice: con todo el respeto que usted se merece, según mis humildes estudios, la segunda venida de Jesús sería en los primeros meses del año 2033, entre marzo y mayo. La semana de Daniel empezará con la Tercera Guerra Mundial 2026 y el aviso se dará en los primeros días del año 2030. Y el milagro, jueves 11 de abril del año 2030, día del santo mártir de la iglesia San Estanislao. Año par, jueves y santo mártir. El que tenga oídos que escuche. Saludos y un gran abrazo en Cristo Jesús. Sí, está bien. Así como esta persona tiene su planteamiento, yo he escuchado otros también, y está bien que cada quien proponga el suyo. El mío es diferente. Yo nada más estoy diciendo, el mío es como el de Agustín Aranda, el de Arturo Picatoste y algunos sacerdotes como los que mencioné anteriormente. Entonces, sí, esa es otra posibilidad. Y de todas estas posibilidades, pues hasta que no pase el tiempo, no se va a saber quién estaba más cercano a la verdad o a la realidad. Claro. Pero muchas gracias por el comentario.
Pasamos al siguiente. Friend of Good dice: bendiciones para todos ustedes, mensajero de Garabandal. Saludos desde Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. Excelente, Mauricio Zaeta. Me llama la atención qué opinará Mauricio Zaeta sobre los estudios de don Antonio Yagüe. Quedo atento, gracias. Entre otras cosas, dice que el aviso será en octubre de este año 2025. Bueno, no me gusta opinar en general del estudio de nadie, porque no es mi estilo. Digamos, no es mi estilo refutar a otro públicamente, decir no es mi estilo. Pero bueno, ya que lo preguntan, voy a decir simplemente que no estoy de acuerdo con su planteamiento. El de él es muy distinto al mío. Eso es lo que puedo decir. Y una cosa más, esto de que él asocia el vuelco de la Tierra al aviso, o sea, que lo pone al principio de todo, es de todo lo que plantea el Yagüe, es, digamos, de las cosas en las que en mayor desacuerdo estoy, ¿no? No estoy de acuerdo con su planteamiento, pero sobre todo, o especialmente, estoy en desacuerdo con poner el peor castigo, el más fuerte, el vuelco de la Tierra, al principio, al momento del aviso. Yo lo pongo al final de todo, porque si el vuelco de la Tierra fuera al principio, moriría miles de millones de personas al principio de todo, y no tiene mucho sentido porque el aviso pareciera más bien tener un propósito salvífico, ¿no? Principalmente salvífico, es decir, darle a muchas personas la oportunidad de que se conviertan y se salven. Yagüe mismo dijo en algún momento que como el 60% de las personas viven por debajo de los 100 metros sobre el nivel del mar, es decir, poblaciones costeras que son muy grandes. Y como él mismo dijo, que en Esquioga, pues parecieran olas o que montes de 400 metros van a quedar superados por las olas. Él mismo está diciendo, pues indirectamente, pero claramente, que al menos un 60% de la población mundial moriría con el aviso por el vuelco de la Tierra. Entonces, si al principio de todo muere más del 60% de la población mundial producto del vuelco de la Tierra, yo, primero, no me cuadra bíblicamente, y segundo, no me da la lógica, porque para qué Dios mata o permitiría la muerte del 60% de la población mundial al principio, personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de convertirse, de arrepentirse, y además, ¿qué sentido tiene el aviso mezclado con el vuelco de la Tierra? Si para que el aviso, a mi parecer, tenga sentido, después del aviso tienes que darte un tiempo para que te confieses, te conviertas, endereces tu vida, ¿no? Para que te pongas en el bando correcto de Jesús y de María. Entonces yo no estoy de acuerdo con poner el peor de los castigos, el más fuerte de todos los castigos profetizados, que es el vuelco de la Tierra, al principio con el aviso, como lo hace él. Yo lo pongo al final de todo, es decir, que para mí sería el vuelco de la Tierra hacia el año 2031-2032. Sí, parece más lógico, como tú bien dices, que haya un aviso, que es para dar una oportunidad. Luego incluso hay un milagro para reafirmar que viene todo esto del Señor y que las personas ya elijan bando, porque claro, va a ser un momento de elección de bando, los que van a estar con Dios y los que van a estar enfrentados a Él. Y claro, no tiene lógica que yo te doy un aviso y luego un milagro para confirmarte que he sido yo y eliminar al 60% de la población sin que le dé tiempo. Eso sí, lo único que sí yo matizaría que, bueno, por lo menos coincidí en que el aviso, él dice que puede ser en 2025, el por octubre, pero tú también matizabas o creías o pensabas que podía ser hasta junio, en ¿no? 2025, sí, en 2025. Por lo menos o sea ahí sí, tenéis una mínima coincidencia. Sí, y además yo ni de él ni de nadie digo que el mío es verdadero y el de él no sirve y es malo. No. Yo solamente digo de cada persona que mi planteamiento es diferente. Y ya está. Claro, ¿Y claro. cuándo se va a saber quién tenía la razón? No, pues con el tiempo ya se sabrá. Porque sería soberbia de mi parte que yo diga, lo que yo enseño está bueno y lo que enseñan todo lo demás está malo. No, porque es que yo nunca he dicho eso, jamás lo he dicho. Yo digo, mi planteamiento es diferente al de él y al de muchos otros. Pasamos rápidamente a otro. Lux nos dice, vean, las dos casas de Israel antes de que sea tarde, la mala interpretación de la Torá Biblia, malas traducciones de la Biblia y rectas finales de Shalom 132. Pues yo lo leí ese, pero no entendí ni la pregunta Sí, ni el comentario, así que no voy a contestar porque no entiendo. Quizás claro, decirle a la persona que si plantea mejor la pregunta o el comentario, pero así de entradita no lo comprendí. No. Mónica Marín, ¿y lo de perdonar 70 veces 7 quedaría 490? ¿Tiene alguna relación?
Esa sí la leí y la respuesta es no sé si hay alguna relación, porque cuando uno no sabe tiene que contestar Claro. humildemente, no sé. A ver, la pregunta es interesante y pudiera verla, ¿no? Pero no me he puesto a pensarlo, no tengo una respuesta concreta, entonces simplemente voy a decir, gracias por la pregunta, no sé. A ver, otra, Omar Díaz dice, ¿y dónde queda la última semana de Daniel, que son los 7 años del anticristo? ¿Y los 3 años del reinado del anticristo? El aviso, ¿dónde sale en la palabra? Bueno, el aviso en mi primer libro, Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada, yo compartí 14 citas bíblicas del aviso, 14. Y si yo he encontrado 14, lo más Bueno, seguro es que haya más, ¿no? Esta semana 70, esa pregunta sí quedó contestada con lo que acabo de exponer. mm, En resumen, sería así. Este año debería darse el pacto con muchos, la firme alianza con muchos, que da inicio a la semana 70 Daniel. La persecución de los santos es en la primera mitad, como yo lo enseño, como yo lo entiendo, el rescate en el medio, y luego la segunda mitad, que es las copas de la ira de Dios, y correspondería a la gran tribulación judía, la nuestra. Las católicos fieles vendría a ser nuestra gran tribulación, sería la primera mitad, porque es cuando enfrentamos la persecución del anticristo. Y aquí aprovecho, bueno, entonces cronológicamente, que entiendo un poco lo que él pregunta, en mi cronología, del 25 al 28, la primera mitad, la persecución del anticristo a los fieles católicos, la predicación de los dos testigos, y todo esto, primera mitad. Y en la mitad, la abominación de la desolación, y la segunda mitad, la gran tribulación de los judíos, el castigo y purificación final y la ira de Dios, ¿no? Más o menos ese es como mi planteamiento en general. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un comentario importante acá. La mayor parte de los católicos en la primera mitad no van a sufrir persecución, ni se van a enterar que el anticristo está reinando, ni que comenzó la persecución. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a permanecer, no va a perseguir, perdón, ni a los tibios, ni a los adoradores de Pachamama, ni a los que están de acuerdo con la bendición de parejas homosexuales, ni a los que están de acuerdo con darle la comunión a los divorciados vueltos a casar, ni los que están de acuerdo. O sea, lo que quiero decir es, los que se han plegado a la masonería eclesiástica, a las herejías y a las blasfemias, la gente que comulga en la mano, a los ministros de la Eucaristía, a los que aceptan las herejías y las blasfemias, que por las venas de Jesús corre sangre pagana, y que Jesús no multiplicó los panes y los peces, que se hizo diablo por nosotros, los que aceptan todas estas cosas, todas estas falsedades, herejías, blasfemias e insultos a Jesús y a María, ellos no van a ser perseguidos, ¿no? Ninguna persona que comulgue en la mano, ningún adorador de Pachamamas y ninguno que acepte el magisterio podrido, satánico, de Jorge Mar Bergoglio y de su camarilla, el Vaticano, va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a perseguir a los que están de su lado, ¿me entiendes? Entonces, la mayor parte de los católicos ni siquiera van a notar que hay persecución porque no los están persiguiendo a ellos. claro. Entonces, cuando yo digo la persecución de los católicos fieles en la primera mitad, es a los que dijeron no a la comunión en la mano, no a la bendición de parejas homosexuales, no a darle comunión a los adúlteros, ¿eh? No a obedecer a la ONU, que fue lo que dijo Francisco, que había que obedecer a la ONU. Los que dicen no hay que obedecer a la ONU, no a la Agenda 2030 y no a las herejías y blasfemias que nos han querido meter en los últimos 12 años, los que dicen no a todo eso, son los que viven la persecución en la primera mitad, o sea, los que permanecen en el bando de Jesús y de María, los que permanecen fieles. Y cierro con esto, un criterio en la primera mitad de saber si estás en el bando de Jesús y de María o en el bando contrario, en el bando de Satanás y de la masonería, es saber si en esa primera mitad estás siendo perseguido, odiado, repudiado, rechazado y maldecido. Porque si no estás siendo odiado, perseguido, maldecido en la primera mitad, es porque estás en el mismo bando del enemigo. Ya con eso se resta y agradezco mucho la pregunta y el comentario. Totalmente de acuerdo, como decía, no recuerdo qué exorcista comentaba, que claro, si tú nunca te enfrentas o te encuentras de frente al demonio, quiere decir que estás andando en paralelo a él. Pues esto es lo mismo. El santo Bueno, cura de Ars fue uno de los que dijo algo así a algo eso o parecido. similar a eso.
Sí. Bueno, dos, tres preguntas muy breves. Si pueden también contestarse muy breve, vamos a ello. Hoy no hemos pasado mucho, pero bueno, vamos a ello. Nos dice Rafael Prado, la generación que habla Jesús en Mateo 24 fue la generación que lo vio a él y trata sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 y esto es enseñanza bíblica, perdón, católica. Muy buena la pregunta y voy a responder porque estoy en total desacuerdo. Cuando Jesús, porque él se refiere a dos generaciones, a dos, a la de él y a la nuestra. Cuando Jesús va subiendo al Calvario con la cruz camino a cuestas, se encuentran a las mujeres que lloran de Jerusalén y le dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Por vosotras se refiere a su generación, que va a ver la destrucción de Jerusalén el año 70. Y cuando dice vuestros hijos, se refiere a la nuestra, a la generación de ahora. ¿Por qué lo puedo asegurar? Por muchas razones. Una de ellas es porque asocia esa generación de vuestros hijos, esa generación futura, a la época actual de la ideología de género, del aborto y la contracepción. Porque dice así, voy a repetir la frase para que la recordemos y así se entienda mi respuesta. No lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras, esa generación que mató a Cristo en la primera venida, y por vuestros hijos, porque se llegarán días en que se dirá, dichosos los pechos que no amamantaron y los vientres que no criaron y tal y cual, ¿verdad? Entonces, o sea, esa generación donde se diga, dichosas las que no criaron y los pechos que no amamantaron, entonces se pondrán a decir a las piedras caer sobre nosotros, ¿no? Y a los montes cubrirnos de la cólera y de la ira del cordero. Qué interesante, casi nadie se dio cuenta que Jesús nos está hablando del aviso, de la iluminación de las conciencias, del castigo final, a una generación en la cual se considera dichosa la estéril, se considera dichosa la que no parió y la que no amamantó. Hasta hace muy pocos tiempos, hasta el siglo XX, digamos, y desde la época de la creación del hombre, desde siempre, hasta hace nada, la infertilidad se consideró una maldición. Y la mayor bendición de una mujer era la fertilidad. Lo más feliz que hacía una mujer, la más grande dicha que siempre tuvo, era tener hijos y muchos. Por mucho tiempo fue así, porque de tu cantidad de hijos dependía tu hacienda y tu prosperidad y todo, ¿no? En la época de Jesús, a la estéril se le consideraba maldita. La estéril se le consideraba maldita y la mayor tristeza de una mujer era ser estéril. Jesús nos está hablando de una generación futura que le había predicho Isaías, donde al mal se le llamará bien y al bien mal, a la luz se le llamaría tinieblas, a la tinieblas luz, y al pecado bien y al bien pecado. Entonces, Jesús nos advierte de esa generación futura, la nuestra, donde estaría volteada los valores, donde estaría todo trastocado, de tal modo que lo que siempre se consideró una maldición, que era la infertilidad, ahora sí va a considerar maldición la fertilidad, ¿no? Es decir, cuando dice dichosos los pechos que no amamantaron, los vientres que no criaron, está hablando de la generación actual del aborto, de la contracepción y de la ideología de género, donde yo no quiero quedar embarazada por nada, y si llego a quedar embarazada, pues tengo que matar al niño en mi vientre porque me va a quitar la vida y la libertad. Jesús ya nos está hablando de que las dos generaciones por las que había que llorar era la de él y una futura asociada ahora al tiempo nuestro del aborto, ideología y contracepción. Ahora, ¿esto solamente es conclusión mía o ha sido revelado por Jesús de que esta otra generación futura se refiere a la nuestra? Pues la respuesta, bien interesante, es que Jesús ha revelado en varios libros, en varias revelaciones, privadas, recogidas en libros, que se refería a esa otra generación futura como la nuestra. Y una de las más importantes que quiero compartir es Dosule. En Dosule lo dijo tanto a las tres videntes que ha habido Dosule, a las tres, la primera fue Madeleine Aumont, la segunda fue Fernández Navarro, que siempre firmó JNSR, Je ne suis rien, que significa soy nada, y la tercera, Conquilla de la Santísima Trinidad. A las tres videntes de Dosule, Jesús le confirmó que la generación futura a la cual él se refirió, ¿no? De su segunda venida y del aviso, sí, a la que se le refirió a las mujeres de Jerusalén cuando dijo, no lloren por mí, sino lloré también por una generación futura, malvada, que es la que comete el segundo deicidio. O sea, el primer deicidio fue la muerte de él, de Cristo. El segundo
es el asesinato de la Iglesia Católica, que es su cuerpo místico. Primero el asesinato de Cristo cabeza, y al fin de los tiempos el asesinato de Cristo cuerpo místico es el asesinato de la Iglesia Católica, que es lo que conocemos como la pasión de la Iglesia Católica, predicho en Catecismo numeral 675, 676 y 677. Pues Jesús confirmó que esa generación futura a la que se refería cuando habló hace 2000 años, ¿no? Por la cual había que llorar desde entonces, decía, hay que llorar por una generación, la presente, que me está matando a mí, y la futura, asociada a mi segunda venida, que es el tiempo de la contracepción, del aborto y de la ideología de género. Eso quedó aclarado por los mensajes de Jesús en Dosule, por eso sugiero mucho la lectura del libro de Dosule, todo lo que le reveló Jesús primero a Madeleine Humont, y se lo confirmó a Fernández Navarro, a JNSR, que se refería a nuestra generación podrida, perversa, actual, que precede la segunda venida. Y también lo confirmó Jesús, todo esto que estoy diciendo, en los mensajes a Bernabé Ungoye, la preciosísima sangre, los mensajes de Jesús en la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo de Nigeria. Y las que acabo de decir no son las únicas, hay otras revelaciones privadas fidedignas, como esta que acabo de decir, donde confirma Jesús que esa otra generación futura, perversa, podrida, a la que él se refirió, por la que había que llorar, es la generación de la pasión de la Iglesia, que vuelve a cometer el segundo gran pecado, en este caso el asesinato de la Iglesia Católica, cuerpo místico, es la generación del aborto, de la contracepción y la ideología de género. Es nuestra generación podrida. Y es esta generación la que tiene que ver la segunda venida. Ese es el mensaje central de Dosule. ¿Para qué vino Jesús en Dosule de 1972 a 1978? En Dosule, en Normandía, al norte de Francia, la primera vidente, Madeleine Humont, para decirle, hijos míos, esa generación de la que yo os hablé hace 2000 años, cuando caminaba por Galilea, esa generación que va a vivir mi segunda venida es la vuestra. O sea, se lo dice a Madeleine en los 70s, yo soy de la generación de los 70s, yo soy del año 70. Jesús vino a Dosule a decirnos que la generación que va a vivir la segunda venida es la nuestra, no son nuestros nietos, tataranietos y bisnietos, somos nosotros. Entonces, aunque acepto el comentario de la persona que lo hizo, no estoy de acuerdo con él y lo acabo de contestar reforzándolo de esta manera. Sí es nuestra generación a la que se refirió Jesús. Perfecto, me ha quedado cristalino, creo yo. Rápidamente, a ver si podemos finalizar un par de preguntitas así de manera rápida. Mary Francis nos dice, pero profesor, ¿y si la Madre de Dios, que es intercesora, corredentora y vela por nuestra salvación, pidió que se extienda el plazo de castigo para que como fruto de sus apariciones haya más conversiones? Lo que querrá decir que como que se pueda alargar quizá el plazo, ¿no? Claro, pero Dios puede alargar plazos y entregar más tiempo de conversión hasta un límite. El límite es que la Biblia no puede fallar. O sea, si fuera correcta la interpretación que yo he propuesto como hipótesis de que el año 2028 es un año tope, según las respuestas de Jesús de la generación de la higuera, las cosas se pueden postergar, sí, de hecho ya se han ido postergando, Dios ha ido dando más tiempo, estoy totalmente de acuerdo, las lágrimas de la Virgen María, sus lágrimas de sangre, y también la oración y sacrificio de las almas víctimas han hecho que Dios dé más tiempo para que más gente se convierta y se salve, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el tope? El tope de alargamiento, de postergamiento de eventos. El tope es que la Biblia no puede fallar. El tope es que Dios no se puede contradecir a sí mismo. O sea, si un plazo bíblico falla, si la Biblia falla, entonces la Biblia entera no serviría para nada. La Biblia sería como cualquier otro libro que aporta algo, pero que no nos sirve de base. No, la Biblia sí sirve de base, cimientos, columnas, porque la Biblia no se puede equivocar. Dios no se puede equivocar. Puede equivocarse una interpretación humana, pero la Biblia como tal no. Entonces el tope de un postergamiento de plazo de Dios es que Dios puede dar más tiempo, puede aplazar, dar más tiempo, pero no hasta el punto en el cual la Biblia deje de cumplirse. Por eso es que yo estoy convencido, aunque lo enseño como una propuesta hipotética,
que el plazo de la parucía 2028 se va a cumplir, porque ya Dios no puede postergar más, porque la Biblia no puede fallar. Yo creo que hemos respondido también esta pregunta a una pregunta de siempre arriba que dice, si este señor se equivoca asumiendo que los brotes verdes son la creación del Estado de Israel, ¿sería que la Biblia falla? Que... No, porque la Biblia no va a fallar. Lo que sí puede estar malo es mi propuesta interpretativa, o sea, que los brotes no estén asociados a Israel. Yo sé, es mi propuesta. Pero por lo menos les digo que grandes biblistas de nuestros tiempos, gigantes biblistas, como Rafael Arango, el doctor Galat, y una buena cantidad de sacerdotes y teólogos que han leído mi primer libro y han escuchado mi propuesta, me han dicho, pudiera ser que estés en lo correcto, que esté bien planteado y que tengas razón. Entonces, si algunos gigantes han dicho pudiera ser, pues yo invito a otros a tenerlo como una posibilidad. ¿Que puedo estar errado? Claro, claro que puedo estar errado. ¿Puede estar malo el planteamiento? Puede estar malo. Pero la única manera de estar seguro si el planteamiento está malo es esperar de aquí al 2028. Me explico, es decir, el que no esté de acuerdo, yo digo, no tengo problema, no estoy de acuerdo. Pero nadie puede afirmar, está malo, hasta ver si se da o no el año, porque no digo fecha, el año tope 2028 para la parucía, luego de lo cual iría la ira de Dios, las 7 copas postreras, son las copas de la ira de Dios en el Apocalipsis, que terminarían con el juicio de las naciones hacia el año 2031. Hasta que no ocurra esto que yo acabo de decir, nadie puede asegurar lo que enseña Mauricio Saeta está malo. Hay que esperar, tienen que darme de aquí al 2028 a ver si está malo o no. Perfecto, le pedimos que le den ese plazo, que ya queda poco, son 3 años y poco. Ya hemos terminado, pero hay una pregunta muy larga, pero bueno, esta persona ha hecho sus números, sus cuentas, quería leer aunque sea la primera mitad, si me lo permite, Mauricio. Sí. Es de Ricardo Badaraco, discúlpame Ricardo que no pueda leerla entera, pero vamos a leer aunque sea la primera parte. Dice, nuestro Señor Jesucristo murió el viernes 6 de abril del año 30, en luna llena, día 15 de Nisan, 40 años antes de ser destruido el templo. Este dato no es poca cosa, debe ser investigado, porque quiere decir que estamos en el año 5995 desde el primer Adán, y esto es que falta 5 años para el año 6000 después de Adán y 2000 de la muerte de Cristo. Hay que tomar en cuenta los últimos descubrimientos, por ejemplo, los de la sábana santa, que según escuché, se descubrió que tenía a un lado, entrecomillado, el certificado de muerte, es decir, prácticamente el año de su muerte. También me quedé con una duda. Si todo el cálculo lo hace con años de 360 días, y si los 6 años se deben hacer con años de 360 días. Es lo que entendí, pero luego, ¿en qué año estaríamos? Sí, yo leí también esta pregunta. El planteamiento de él es similar al mío, pues yo también considero que estamos en un año similar al que él propone, o sea que estamos cercanos al 5995 desde Adán. De hecho, en el epílogo de mi libro Parucía, hablo del calendario caraíta, que son judíos no talmúdicos, es decir, que se separaron de las erradas interpretaciones del Sanedrín, el Sanedrín desviado, ¿no? Ellos dijeron, ellos se basan en la Torá, los caraítas, la Torá, solamente la palabra de Dios, el Tanaj, y no aceptan el Talmud ni esas interpretaciones erradas de los judíos fariseos desviados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, según el calendario caraíta, también lo llaman el calendario judío restaurado, efectivamente estamos más o menos hacia el año 5995, como bien dice esta persona, y el planteamiento que él hace se parece bastante al mío, o sea que de todas las preguntas y comentarios que se hizo, es el que me siento más de acuerdo, más alineado, y eso se demuestra con la lectura de la última parte de mi libro Parucía, es decir, el epílogo, ¿no? Los cálculos bíblicos y proféticos siempre son de 360. De hecho, se demuestra tanto con el libro de Daniel como con el libro del Apocalipsis, que hay que leerlos de manera complementaria o de manera unida. Daniel se entiende con Apocalipsis y Apocalipsis con Daniel. Ambos libros nos demuestran que la semana 70 de Daniel, que son 2520 días, es decir, 7 por 360, 7 tiempos, 7 por 360, y que están divididos en 2 mitades de 3 tiempos y medio, es decir, de 1260 días. En 1260 días es
3.5 por 360. O sea, los plazos bíblicos, proféticos, siempre están asociados a tiempos, y tiempo es un año de 360. Eso lo explico con mucho detalle en mi primer libro, Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. Hay una sola profecía bíblica, eso también lo explico en mi primer libro, que no está en tiempos o en años bíblicos proféticos de 360, sino en años solares de 365, que es la profecía que nos lleva al segundo brote. Es la profecía de las 2300 mañanas y tardes, desde la batalla de Isos, el 5 de noviembre del año 333 a.C., si no recuerdo mal, entre Alejandro Magno y Darío III Codomano, que termina, ese plazo termina exactamente el 7 de junio de 1967, que es el tercer día de la Guerra de los 6 días, en que se recuperó Jerusalén. Así que los judíos recuperaron la ciudad amurallada, ¿no? La ciudad antigua de Jerusalén. Salvo esa profecía, la profecía del macho cabrío y del carnero, en el capítulo 8, todas las demás profecías asociadas al final de los últimos tiempos están en plazos de 360 días, que es lo que Daniel y Apocalipsis llaman un tiempo, un año bíblico profético de 360 días. Entonces, con base a eso es que yo he escrito mis 2 libros. Yo estoy convencido de eso, por eso lo enseño. Lo he aprendido de Daniel y del Apocalipsis. Y todas las cuentas y plazos míos están basados sobre ese plazo. Pero lo que plantea esta persona me parece interesante de analizar con más profundidad. Esto de los 40 años que él dice, esto que no lo he pensado, no lo he interpretado, de manera que de todos los comentarios, este es el que está más asociado a lo que yo planteo, más parecido. Y lo adicional que él propone, que no lo he investigado, más bien lo que voy a decir es gracias por el comentario, y lo voy a investigar con más detenimiento a ver si lo adicional que él propone aporta. Puede ser que sí, porque de hecho la verdad es algo que buscamos entre todos y todos pueden aportar. Así que muchas gracias por ese comentario final. Bien, pues muchas gracias, Ricardo. Ya hemos llegado al final. Después de tus magníficas aclaraciones, Mauricio, pues ya debemos cerrar. El tiempo, como siempre, es nuestro mayor enemigo, un veloz adversario. Nos ha adelantado hoy, nos ha sacado 3 o 4 cuerpos, así que vamos a concluir. Esperemos que, bueno, que este programa haya sido provechoso. Como siempre, si les ha gustado, pues den like, suscríbanse, comenten, que estamos aquí para escucharles. Todos los comentarios que nos van llegando, Elena y yo procuramos atenderlos, responderlos dentro de nuestras capacidades tan limitadas. Y importante también compartir con amigos, con familiares, con conocidos. Pues no debemos guardar todas estas enseñanzas que, por ejemplo, nos está ofreciendo Mauricio para nosotros solos. Simplemente ya toca despedirnos, darle las gracias a todos, con un especial cariño a nuestro invitado Mauricio Zaeta por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Si quieres despedirte, Mauricio. Muchas gracias por este espacio para aclarar estas cosas, para formalizar, aterrizar algunos puntos con mayor detenimiento. Yo acepto los comentarios de todos. Lo único que sí pido a la gente es que no se ponga grosera, porque insultar no nos lleva a la verdad. Pero de los planteamientos que son diferentes yo los acepto, y también acepto toda la gente que dice no me gusta tu planteamiento, pienso que estás errado, también lo acepto, no tengo ningún problema. Mientras sea en respeto, todos los comentarios son bienvenidos. Gracias a ti, Miguel Leopoldo, y a todos los que siguen Mensajeros de Garabandal, y qué bueno que el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María nos lleven hacia Jesús, hacia la salvación, hacia la vida eterna, y que con nuestro trabajo también podamos ayudar a otras personas a salvarse. Pues como pedimos y deseamos de todo corazón, que Dios les bendiga, que les proteja y les guarde siempre. Y Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchas gracias.